Empezamos dando una bienvenida mientras se va conectando más gente, Sí, Tere. sí, sí, claro que sí. Y bueno, para los que ya están presentes, muy buenos días a todos. Un maravilloso y creador día para todos. Les desea Rosa Mística, que está de alguna forma promocionando este curso con nuestra tanatóloga, la licenciada María Teresa Piedra, en un tiempo donde realmente se va a notar que los seres humanos necesitamos apoyarnos y lo estamos haciendo nosotras. Este es un tema bastante interesante y muy profundo que nos mueve de verdad. A mí por lo menos me mueve mucho porque toda esta situación que se está generando por esta crisis de salud que ha habido en el mundo nos está haciendo sacar un poco más las emociones, que las traemos muchos a flor de piel. Y esta intervención de Tere es pues muy oportuna porque nos apoya y nos empodera para poder manejar esta situación, librarla y fluir con paz y tranquilidad. Esta es una iniciativa de parte de las dos y con mucho corazón y con mucho amor la compartimos. ¿No es así, Tere? Sí, claro que sí, exactamente como lo acabas de decir, con mucho amor y con los tiempos que estamos viviendo. Me gustaría que las personas abrieran su cámara, aunque dejaran el micrófono cerrado, como para verlas, pues para poder entrar un poquito en contacto con cada una, aunque sea a la distancia. Me gusta mirarlas, estar un poquito más de cerca, ¿no? Digamos, solo que alguien tenga problemas, pues con su cámara está bien, ¿no? De cualquier manera, los que sí puedan, me gusta, eso, me gusta mucho ir conociéndolas, mirándolas, les repito, aunque sea a la distancia, podernos ver, podernos mirar. Entonces, pues bueno, quienes están ya, vamos a comenzar entonces, Rosalía. Sí, empezamos. Sí, perfecto. Pues entonces, bueno, miren, como bien dijo Rosalía, este tema es un tema que está muy ahorita pues, para todos nosotros aquí en el día a día. Y entonces, bueno, pues justamente la plática que se llama ¿Qué es el duelo en medio de la tormenta? Es por eso, porque estamos justamente como todo el tiempo en una tormenta. Para la presentación a mí me gusta iniciar siempre con una respiración, con una relajación, como para también traer toda nuestra presencia aquí, ¿no? Como que estemos totalmente presentes. Entonces, si les parece bien, pues les voy a pedir que cierren sus ojos. Voy a poner música para que podamos hacer la respiración más tranquilas. Y pues le voy a bajar al volumen, creo que está un poco fuerte. ¿Ahí la escuchan? Cerramos nuestros ojos. Y al cerrarlos, traemos todo nuestro cuerpo aquí, toda nuestra mente y nuestro corazón. Y nos damos cuenta que todos necesitamos en este momento o momentos para entrar en calma, para regresar a nuestro ritmo vital, para parar un momentito. Y entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ayudarnos a tranquilizar nuestro interior. A estar un momento en quietud, en calma, dentro de todo lo ajetreado que nos ha tocado vivir. Y entonces en este momento revisa tu postura, que estés donde estás sentado con tu espalda recta, pero suave, flexible. Acomódate bien en el asiento donde estás, deja que tus pies se apoyen bien en el piso o en el lugar donde ¿Mandé? estés. Sí. Sí. Deja caer tus hombros, tus brazos suavemente, ya sea en tu regazo, en tus rodillas.
Tu cuello, aflójalo, dejando caer ligeramente tu barbilla al frente. Suavemente. Deja que todo tu cuerpo siga la fuerza de la gravedad. Déjalo ahí totalmente descansando, suelto. Tráelo aquí por completo. Y vamos a intentar ahora oxigenar más nuestro organismo, cada una de nuestras células, cada uno de nuestros órganos con aire fresco, rico, no solo en oxígeno, sino también en energía vital. Así es que con esta postura relajada, flexible, suave, vamos a hacer ahora la respiración. Coloca una mano en el pecho y la otra en tu ombligo, a la altura de tu abdomen. Bueno, pues decía yo que el tema de hoy, como ya bien saben, es el duelo y el nombre que le puse aquí es En medio de la tormenta. Ya hicimos la respiración, relajación. Espero que hayan podido hacer un poquito de esta introducción de la relajación. Y para empezar el tema me gusta poner esta frase siempre, que dice que la serenidad no es estar libre de la tormenta, sino estar en paz dentro de la tormenta. Y justamente es de lo que vamos a hablar ahorita un poquito. Cómo es que, pues no necesariamente nos tenemos que encontrar con todo calmado y todo en paz. Y bueno, pues la verdad es que el duelo justamente nos agarra siempre en medio de la tormenta. Es decir, es difícil no tomar la tormenta porque no es que la escojamos, no es que la pidamos, sino que está ahí. Y entonces de lo que vamos a hablar hoy es cómo, aún con toda esta tormenta que justamente ha venido siendo en estos tiempos toda la parte del COVID y de toda esta parte de la cuarentena y todo lo que todos estamos viviendo en estos tiempos es la tormenta. Y entonces pues vamos a ver y a mirar de cerca cómo es estar un poquito más en paz dentro de toda esa tormenta y dentro de todos esos temas que tienen que ver con el duelo y todo lo que nos está pasando en este momento a cada uno de nosotros. Y entonces, bueno, pues para comenzar a entrar ya directo al tema, vamos a hacer un ejercicio donde si todos me escuchan, no hay problema. Ya no hay, seguimos bien, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio y para este ejercicio les voy a pedir que cierren sus ojos donde estén. Como acabamos de hacer la relajación, solamente vamos a hacer directamente el ejercicio. Y el ejercicio, lo que sí les pedimos es que los demás sí tengan su micrófono cerrado para que los demás sí puedan escuchar. Gracias. Entonces, el ejercicio es que cerrando nuestros ojos, te vas a imaginar que estás en un jardín y que llevas en tus manos 3 globos. Esos 3 globos los aprecias mucho porque son tuyos, porque los tienes contigo desde hace un rato y los llevas ahí tomados de un hilo. En tu mano está el hilo y los 3 globos están flotando al aire y el jardín es hermoso. Y en medio del jardín estás tú con tus 3 globos, viéndolos, qué hermosos son. Comienzas a caminar con ellos, a disfrutar cómo vuelan al aire, cómo se mueven. Míralos cómo son, de qué colores, de qué tamaño. Y son muy, muy apreciados por ti, porque son tuyos, porque están ahí contigo. Y estás caminando por ese jardín con esos 3 globos. Pero de repente viene un viento un poco más fuerte y te arrebata un globo y se lo lleva. Y date cuenta cómo vas viendo ahí el globo y por más que tratabas o trataste de evitarlo, pues se fue. Y vas viendo cómo se sube y se aleja y se va perdiendo en el horizonte tu globo. Pero volteas a tu mano y todavía tienes 2. Y entonces
dices, voy a seguir disfrutándolos, están hermosos mis globos, y vas caminando, sigues caminando por ahí. Y de repente el otro de tus globos truena, se poncha. Y bueno, tú ves cómo cae al suelo, cómo se desinfla, cómo se cae, y tratas de ver qué le pasó, qué puedes hacer, pero pues ya no se puede hacer nada porque ya está tronado, porque ya se rompió. Todavía puedes ver la cuerda atada al globo y puedes ver el globo ahí, pero ya no puedes hacer nada con él. Entonces, también mira cómo es ver este globo tan lindo y tan hermoso para ti, roto ahí en el piso. Y volteas y miras en tu mano el último globo, que es el tercero. Dices, pero este todavía lo tengo y es hermoso y me encanta. Y entonces, para que no se vaya con el viento y para que no se truene, comienzas a abrazarlo, apretarlo un poco. Y entonces, mientras lo estás abrazando y apretando para que no se vaya, no se rompa como el otro, de todas maneras se rompe. De todas maneras, tanto lo cuidaste, tanto lo abrazaste, pero de todas maneras se rompe. Y ahora miras tus manos, que también este globo ya no lo puedes volver a inflar, ya no lo puedes volver a hacer como era. Y entonces volteas al cielo y ves que se fue, ya se perdió en el infinito. El segundo globo está ahí, pero ya no puedes hacer nada con él. Y el tercero, por más que lo cuidaste, tampoco puede ya volver a ser un globo inflado, vivo. Y entonces ahora, observa cómo estás. ¿De qué te das cuenta? ¿Qué observas? Con el globo que se fue, con el globo que se ponchó y con el que tanto cuidaste y de todas maneras se acabó. Date cuenta cómo estás. Y que con este ejercicio, ¿qué descubres? ¿O de qué te das cuenta que tiene que ver con tu vida? Toma ahora 2 o 3 respiraciones nuevamente y regresas caminando, sales de este jardín y regresas caminando a este lugar, a donde estamos ahora todas. Cada una en su lugar y compartiendo aquí este espacio. Regresa ahora con estas últimas respiraciones. Y abre tus ojos. Con este sencillo ejercicio, con esta sencilla visualización, pues nos introducimos al tema justamente de lo que vamos a hablar ahora. Seguramente cada una se dio cuenta que el tema que vamos a tocar entonces son las pérdidas. Y que las pérdidas son justamente el tema central de los duelos. ¿Sí? ¿Y qué es una pérdida? Pues justamente vamos a hablar hoy de lo que es una pérdida. Con el ejercicio ustedes vieron que los globos, unos por más que lo cuidaron, otro por más que ahí estaban disfrutándolo, de todas maneras se perdieron, los perdieron. Y justamente eso es la pérdida, la falta o la ausencia de algo que tenía. Claro que hay pérdidas que nos dejan pues diferentes huellas, ¿verdad? Hay pérdidas que pueden ser muy sencillas y hay otras pérdidas que pueden ser muy profundas, pero todas dejan huella en la vida, ¿sí? Y hay unas que son un poquito más sencillas, pero nos enseñan
o nos ayudan para después afrontar grandes, grandes separaciones. Y entonces, con este ejercicio de los globos nos introducimos en el tema, pues, de todo tipo de pérdidas. Cuando dice que la pérdida es la ausencia o de algo que se tenía, pues justamente yo creo que nos hace referencia y ahorita nos viene a la memoria todo lo que hemos pasado en estos últimos tiempos, porque cuántas pérdidas hemos tenido en estos últimos tiempos con todo este tema de la pandemia, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que ha sido tiempos de muchas pérdidas, desde las más sencillas hasta las más complicadas. Y pues eso, vamos entonces a ver que tampoco nos gusta tener pérdidas en la vida, que es normal no querer despedirnos de, por ejemplo, de nuestra vida cuando nos toca morir, cuando nos toca ver la muerte, de lo que nos acompaña cada día. ¿Y cuántas cosas de lo que nos acompañaba cada día hemos perdido ahora? No nos gusta despedirnos de nuestro cuerpo, quiere decir, por ejemplo, las pérdidas naturales que van siendo con la edad, la flexibilidad, la salud, bueno, la salud por supuesto, pero también otro tipo de pérdidas como la juventud, es decir, de nuestro cuerpo. No nos gusta tampoco despedirnos de muchas de las cosas que nos van sucediendo, que nos van pasando. No nos gusta despedirnos de nuestra casa o de nuestro patrimonio. No nos gusta despedirnos de la gente amada. Y a veces la gente amada, nosotros no queremos que se vaya, pero a veces la gente amada es la que escoge irse. No nos gusta despedirnos de lo logrado. Cuando una vez ya que hemos alcanzado los logros, ya queremos que sean ahí, como que ahí se queden para siempre. Y por supuesto, no nos gusta despedirnos de lo vivido, si ha sido bonito, si ha sido hermoso, si ha sido lindo, pues tampoco queremos que se vaya, que se pierda. Pero en general es normal y humano que todo queremos retenerlo, que nuestra vida se quede tal como es. Y la verdad es que a veces, aunque no haya sido tan plena, y cuántas cosas extrañamos ahora de lo que teníamos, de lo que hacíamos, que a lo mejor tampoco era pues lo máximo, no era lo pleno, pero sin embargo lo dábamos por hecho que era nuestro, que ahí estaba y que era para nosotros y que siempre iba a estar ahí con nosotros. Y entonces nos damos cuenta que no necesariamente van a estar las cosas siempre con nosotros y que de nada nos queremos despedir, pero en este caso la vida nos puso a todos pues en la situación donde no lo escogimos y de todas maneras tenemos pérdidas. Y por eso, pues hay que aprender del camino de las pérdidas. Hay que aprender de cuando ya no tenemos las cosas. Hay que aprender a sanar estas heridas, porque cuando hay pérdidas hay cambios. Y a nadie nos gustan los cambios, o nos gustan muy poco. Sin embargo, hoy todo cambió. Cambió pues ya desde hace unos meses para acá, drásticamente, de una manera más fuerte, más clara, ¿no? A veces cuando estamos en cierta estabilidad de nuestra vida, pues pensamos que ahí la llevamos, que ahí va, que todo va a seguir igual, pero de repente, así como en los globos, uno se nos suelta, el otro pues aparentemente estaba bien y ya se ponchó, y el otro tanto lo cuidé y de todas maneras se perdió. Es decir, de todas maneras las cosas también cambian. Y al cambiar, pues no nos gusta y se producen también las pérdidas. Entonces, por eso, pues hay que aprender a sanar esas heridas, ¿sí? Hoy día sabemos que la salud de un momento a otro puede cambiar rotundamente, concretamente estoy hablando del COVID, pero también pueden pasar otras miles de enfermedades o cientos de enfermedades. Es decir, no se pierde la salud solamente con esta situación, pero de cualquier manera, en cualquier momento, ¿cuántas veces nos acostamos, digamos, bien y amanecemos con síntomas de cualquier enfermedad? Entonces sabemos que estas pérdidas, estos cambios son, pues, cada momento. Por supuesto, también puede ser, obviamente, por enfermedades terminales o por otro tipo de enfermedades crónicas. También pueden existir las pérdidas, o sabemos que existen las pérdidas cuando las situaciones cotidianas se acaban. Es decir, lo que teníamos, lo que hacíamos ya no está. Y pues de todas maneras hay cosas muy sencillas, es decir, a lo mejor perdimos cosas sencillas y no nos afectó tanto, pero de cualquier manera son pérdidas. Y todas las pérdidas van a producir un duelo. Obviamente también hay separaciones, decíamos, hay pérdidas con el trabajo o ambiente laboral.
Ahorita también hay mucho de este tema, por ejemplo, con las personas que están siendo pues separadas de su trabajo, despedidas, etcétera, o que han tenido que cerrar sus trabajos o sus empresas. Es decir, todas esas representan pérdidas y todas esas representan el camino de las pérdidas, justamente. También creo que si lo revisamos, todos hemos tenido cambio de hábitos y de rutinas. ¿Y qué ha pasado con ellas? ¿Qué ha pasado con estas pérdidas de estos cambios, de estas rutinas, de estos hábitos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho con ellas? El punto es que ahí están. Todas las pérdidas siempre causan un duelo y siempre hay dolor en ellas. No importa si son pequeñas o grandes. Cuando digo dolor de una pérdida, nos vamos a dar cuenta que puede ser muy sencillo y entonces rápidamente vamos a atravesar el duelo, pero causa un duelo. Desde lo más elemental hasta lo más profundo, siempre una pérdida tiene dolor y causa duelo. Y como a las personas no nos gusta el dolor, entonces muchas veces no queremos o ver las pérdidas, o mirarlas como pérdidas, o ni siquiera nos damos cuenta que estamos en un duelo cuando tuvimos una pérdida. A lo mejor reconocemos lo que perdemos, pero no reconocemos que está causando un duelo. Y en este momento creo que incluso podemos hacer el recuento de las pérdidas y si hacemos ese recuento de las pérdidas, nos vamos a dar cuenta que cada una de ellas conlleva un duelo. Es decir, que podemos tener varios duelos al mismo tiempo. ¿Sí? Nada más que algo que nos puede ayudar y que nos puede dar esperanza o que nos puede aclarar mucho del peso que luego tienen las pérdidas es que el hombre no es dolor, es más que su dolor. Es decir, podemos tener dolor, pero somos mucho más que eso, que no nos va a acabar el dolor. A veces así creemos si se nos juntan varias pérdidas. A veces así creemos si no nos damos cuenta que estamos en un duelo. Entonces, el hombre es doliente, es decir, el hombre, la persona, pues, puede tener duelos, pero no necesariamente somos solamente el dolor. Somos mucho más que eso. Y precisamente porque somos mucho más que eso y tenemos una esencia interna mucho más fuerte, entonces es con la que vamos a enfrentar y atravesar los duelos. Pero de momento tenemos que ver que existe el dolor en las pérdidas y que cuando yo tengo una pérdida, tengo dolor y voy a atravesar o voy a hacer un duelo. Y que eso es inevitable. Precisamente entonces decimos, los duelos duelen y no podemos evitar que duelan. Vamos a ver la definición así muy, muy, muy clarita de qué es un duelo para que podamos desmenuzarla. Duelo viene del latín dolos, que quiere decir dolor. O sea que ya de entrada hablar de duelo es hablar de dolor. ¿Qué es un duelo? Es la respuesta personal de la persona afligida en pena desencadenada por la pérdida. Son todos los cambios y reacciones físicas, emocionales, intelectuales que ocurren durante el proceso de recuperación por las pérdidas o por muerte de un ser querido. Entonces, vamos a ir viendo que el duelo es una respuesta personal cuando tenemos una pérdida. ¿Qué quiere decir personal? Que los duelos son únicos, irrepetibles, personales y nadie va a tener un duelo como yo. Nunca. Siempre son únicos y siempre son personales. Después, siempre que hay pérdidas, entonces se va a desencadenar un duelo. A veces, les repito, puede ser muy sencillo. Digamos, si ustedes revisan ejemplos, bueno, pues para poder ver algunos desde muy sencillos, como haber perdido la bolsa, por ejemplo, ¿no? Y otros, pues mucho más difíciles, como haber perdido la salud, haber perdido el trabajo, haber perdido un ser querido. Pero todos han desencadenado un duelo. Y estos siempre vienen acompañados, el duelo siempre va acompañado de, fíjense, de reacciones con todo yo, con todo mi cuerpo, con todas mis emociones, con todos mis pensamientos. Ocurren en toda la persona. A veces creemos que el duelo solo se da emocionalmente, que solo lo vemos reflejado en lo que siente la persona, pero en realidad el duelo se vive con toda la persona completa, ¿sí? Y desde luego, les decía yo, pues obviamente por la muerte. ¿Y cuáles son los signos del duelo? Vamos a irlos desmenuzando también. ¿Cómo se van mirando esos signos? Los duelos se dan en el cuerpo, decíamos, intelectuales, emocionales, en las conductas sociales, en las
hábitos. ¿Cuáles son los signos del cuerpo, del duelo en el cuerpo? Por ejemplo, son cuando estamos en un duelo, podemos tener cambio de, por ejemplo, cambio de apetito, de sueño, de descanso, es decir, se altera toda nuestra salud, se altera todos nuestros síntomas, podemos enfermarnos más, es decir, el cuerpo también resiente el duelo. El cuerpo puede estar teniendo síntomas, incluso de enfermedades que ya no teníamos y pueden regresar. Les repito, es muy importante revisar nuestro sueño, nuestro descanso y nuestro apetito, porque siempre que hay duelo se altera. O hay más apetito o se quita, o hay mucho sueño o no hay, o hay insomnio. O tenemos como hiperactividad y necesitamos estar haciendo cosas, o nos entra una apatía total donde no hay nada de actividad. Entonces, darnos cuenta cómo el cuerpo también está en duelo, ¿sí? Los signos intelectuales. Los signos intelectuales del duelo, ¿cuáles son? Bueno, pues por ejemplo, nos falla la memoria a corto plazo. A corto plazo, tan a corto plazo como decir, ay, ¿a qué bajé? Bajé por las llaves, no, mejor, ¿a qué venía yo aquí abajo? Ay, no me acuerdo. Sí, la memoria a corto plazo, nos dicen 2, 3 cosas seguidas y ya no nos acordamos más que de la primera. La memoria corta, luego, por ejemplo, también la atención se vuelve muy breve junto con la concentración. Por ejemplo, si estamos viendo una película, de repente nos damos cuenta que ya acabó y dijimos, ay, a ver, ¿dónde estábamos? Pues si apenas íbamos a la mitad. O no entendí muy bien. Si estoy en el trabajo, a lo mejor me dieron ciertas órdenes, ciertas indicaciones, y la verdad escuché las 2 primeras y las demás ya no entendí nada. Es decir, también se altera la memoria corta, la concentración, la atención, se altera la capacidad de síntesis y de análisis. Esto parece muy, muy complicado, pero así sucede. Y si lo vamos observando, nos va a poder ayudar a llevar mejor nuestro duelo. La capacidad de síntesis y la capacidad de análisis, ¿cómo se alteran? Bueno, pues se alteran porque de todo lo que me dijeron, me acuerdo de 2 cosas y no puedo hacer como el resumen. O el análisis, a ver, dime de todo esto que te dije, ¿qué entendiste? O analízame esto que entendiste y dices, pues la verdad como que no me quedó muy claro. Es decir, hay como poca claridad mental a la hora de hacer análisis o síntesis. Y por supuesto, la capacidad de tomar decisiones. Este es muy, muy importante. La capacidad de tomar decisiones. Por estos síntomas intelectuales que dije, se vuelve muy complicado tomar decisiones, a veces muy sencillas y a veces un poco más difíciles. De entrada, se dice que cuando estamos en duelo no deberíamos tomar decisiones muy importantes, pero a veces hasta las sencillas nos cuestan trabajo. Es más, hasta decimos, ay no, yo ya no quiero tomar decisiones. Yo prefiero ahorita que alguien más las tome por mí. ¿Por qué? Porque todas estas capacidades intelectuales, al estar alteradas, hacen que yo no tenga la posibilidad de tener mucha claridad en mis decisiones. Luego, los síntomas emocionales son todos los que la mayoría ya conocemos, que son los sentimientos. Y básicamente reconocemos la tristeza como la emoción del duelo, aunque en realidad las emociones que se mueven en el duelo son muchísimas. Hay frustración, desilusión, decepción, enojo, furia, apatía, hay muchísimas más. Es decir, no podemos reducir el duelo a la tristeza. Y esto es bien importante de reconocer, porque a veces las personas están en duelo y si están enojadas, los demás pensamos que, pues, que no estaba triste porque se le pasó tal cosa. Y en realidad ese enojo también puede ser un síntoma emocional de su duelo. O puede estar irritable y entonces decimos, pues, oye, pues no le importaba tanto eso, pues ahora ya no le importó todo lo que perdió, ahora está irritable y por todo se molesta y por todo, yo creí que iba a estar llorando. Es decir, no necesariamente solo la tristeza es la emoción del duelo. Puede haber muchas otras. Y seguramente ustedes ahorita están observando algunas de estas y algunos de estos signos, ya sea en ustedes o en las personas que están a su alrededor por los duelos que están viviendo con todas las cosas que nos están sucediendo. Es decir, hasta haber perdido la rutina diaria me puede estar causando un duelo y puedo tener estos signos, ¿sí? También es importante entonces reconocerlos en mí, pero también es importante reconocernos en el otro, para no reducirlo a decir, pues no está triste, no lo veo llorando, ¿sí? También, y darnos cuenta que los otros síntomas también son importantes de reconocer, los del cuerpo, el duelo
el duelo del cuerpo, los signos intelectuales, los emocionales. Las conductas sociales también se alteran en el duelo. Las conductas sociales se alteran como el aislamiento, el no querer hablar con nadie, el no querer estar con nadie. Yo sé que ahorita muchos hemos estado en aislamiento, en cuarentena, guardados, pero de alguna manera aún ya dentro de mi propia, digamos, aislamiento, al estar guardada, al estar en cuarentena, todavía se puede producir un aislamiento mayor. No querer ni siquiera hablar por teléfono, no querer ni siquiera oír de nadie. Es más, si vivo con otras personas en mi casa, pues a lo mejor tampoco quiero ni contacto con los demás. Es decir, el aislamiento no solamente es que no podamos salir de nuestra casa a otros lugares, sino el aislamiento también puede ser en mi propia casa y con mi propia persona. Obviamente las conductas sociales, bueno, esas están más reducidas ya de por sí ahorita, pero normalmente en el duelo implican que no quiero estar con otras en eventos, que no quiero estar con otros grupos de personas, que me cuesta trabajo retomar las actividades sociales, los eventos sociales. Y pues ahí ahorita les digo, están reducidos naturalmente, pero aún así hay que tomarlos en cuenta, ¿sí? Y la ruptura de hábitos, ¿quién era yo antes de? ¿Quién era yo? ¿Qué hacía? Por ejemplo, a lo mejor si mi pérdida fue que ya no, me acabo de divorciar, pues a lo mejor ya mi ruptura de hábitos es que ya no me tengo que levantar, hacer el desayuno para mi marido, a tener ciertos horarios, y entonces también hay ruptura de hábitos. Y creo que en este momento también se han roto muchos hábitos, es decir, podemos observar que como signos del duelo, los hábitos que tuvimos o que estamos cambiando también pueden ser parte del duelo, no solamente como parte de lo que nos dijeron que hay que hacer en la cuarentena o que no hay que hacer, sino que también hay que observar si esos cambios de hábitos no están teniendo que ver como signos del duelo. ¿Por qué? Porque cuando ya los juntamos todos, es decir, los del cuerpo, los intelectuales, los emocionales, los sociales y los hábitos rotos, nos vamos a dar cuenta que entonces podemos entrar en un estado como lo que se llamaría como de depresión, que en realidad en el duelo es un estado, es decir, va a pasar, va a cambiar, pero sí nos tenemos que ir tomando nota de cada uno para ver qué hacemos con ellos, porque es importante no dejarlos pasar así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para recorrer el camino del duelo? Primero decíamos, bueno, si tenemos pérdidas, tenemos duelo. Si tenemos duelo, tenemos dolor. Si tenemos dolor, tenemos todos estos signos que acabo de decir que conlleva el duelo. Y entonces, ¿qué vamos a poder hacer para recorrer el camino del duelo? Bueno, pues primero sí abrir el corazón al dolor. ¿Y qué quiere decir con esto? Primero sí tenemos que reconocer que estamos en duelo, que sí tenemos que reconocer que las pérdidas nos están doliendo. La mayoría de las veces cuando digamos pérdidas pequeñas o creemos que son pérdidas pequeñas, a veces ni las queremos ver. O al revés, son tan grandes que tampoco las queremos ver. Entonces nos cerramos a ellas o no queremos permitirnos estar en duelo. O nosotros o a los demás. Por eso dice, abre tu corazón al dolor, quiere decir, reconoce primero si has tenido pérdidas, cómo estás pasando tus duelos y cuántas pérdidas has tenido y cuántos duelos tienes. Porque los duelos se pueden combinar, es decir, puede haber varios al mismo tiempo. Entonces, abrir mi corazón al dolor quiere decir, a ver, permítete saber que estás en duelo y permítete saber que si tienes pérdidas, sí te van a doler. Hay un camino para hacerlo, hay un camino para hacer el duelo, pero mientras más abraces ese dolor y más puedas mirar tus pérdidas y decir, aquí estoy con ellas, entonces más fácil va a ser el camino del duelo. Mientras más quieras evadirlas, evitarlas, suponer que van a pasar solitas porque siempre he sido así y siempre ha sido muy fuerte. Aquí tendríamos que decir que la fortaleza no tiene nada que ver con permitirnos el dolor. Al contrario, el permitirnos el dolor es parte de nuestra fortaleza y porque somos fuertes nos podemos permitir el dolor aunque estemos, llamémosle rotos, aunque estemos frágiles en este momento, en ese momento del duelo. Pero justamente lo que me permite hacerme dueña de mi fuerza es abrirme al dolor. Entonces hay que permitírselo. Necesitamos tiempo. Los duelos siempre necesitan un tiempo.
puede ser dependiendo, el duelo va a depender, el tiempo del duelo va a depender del vínculo con lo perdido, es decir, del lazo, de la relación que tengamos con lo perdido. Si es algo no tan cercano, es decir, por ejemplo, si el que se murió es mi vecino, al cual yo nada más saludaba de lejos, bueno, pues mi duelo va a ser de un tipo. Pero si el que se murió era mi pareja de 45 años, con el que yo había hecho toda una vida y realmente teníamos todavía ganas de seguir juntos y ganas de vivir, entonces va a ser un duelo mucho más fuerte, más intenso, más duradero, y por supuesto los signos del duelo van a ser mucho más claros también. Entonces, tenemos que ver que cuando marcamos los tiempos del duelo, por ejemplo, no solo dependen de lo que dicen, digamos, los textos de tanatología o lo que dice la tanatología, como, bueno, un duelo debe durar entre un año, año y medio. La verdad, y en mi experiencia y en mi testimonio, después de tantos años de trabajar con tanatología, les podría decir que el tiempo también se vuelve personal, se vuelve de acuerdo a los vínculos, a la relación que teníamos con lo perdido. Entonces, esto de necesitas tiempo es tan personal que tenemos que irlo checando cada quien, pero no los tenemos que permitir, porque el otro extremo, o sea, un extremo es, entonces me puedo pasar en duelo toda la vida y entonces me puedo quedar ahí atorada en el duelo eternamente, es decir, con todo, sin salir de él, tiempo tras año tras año. Pero también el otro extremo es que no nos damos tiempo, es decir, que de repente decimos, no, a la semana digo, no, yo ya acabé mi duelo y ya me voy a poner a hacer cosas y ya tengo que salir. O nos dicen, a ver, ya pasaron 3 meses de que se murió tu mamá, así es que tú ya te tienes que poner activa. Entonces, darnos cuenta que el tiempo más bien es personal y cada uno tenemos que ir observando cuánto tiempo necesito, cómo van siendo mis tiempos. Y eso, les repito, va a depender primero que nada del vínculo, de la relación que tenía con lo perdido y luego de muchos otros factores que hay que ir revisando para saber si todavía estoy en un duelo sano o ya se está convirtiendo en un duelo patológico o en un duelo congelado o en otro tipo de duelo. Pero de entrada hay que darnos tiempo, hay que permitirnos estar en el duelo el tiempo que necesitemos cada uno. Sea amable contigo. Esto me gusta mucho repetírselos a mis pacientes, a mis dolientes, porque generalmente, como somos en la vida cotidiana, así somos en el duelo. Y luego hay muchas personas que hemos aprendido a ser muy duras con nosotros, muy exigentes, muy perfeccionistas, muy controladoras, y todo esto influye para que cuando yo esté en duelo también me esté casi apurando, presionando para que lo haga de tal o cual manera, nos decimos es que ya tendría que estar haciendo, es que debería de, o los demás. La presión externa, la presión de afuera también a veces es muy fuerte, con qué tendríamos que estar haciendo y qué deberíamos de estar haciendo. Y aquí vuelvo a lo mismo, como el duelo es personal y único y es mío, entonces yo tengo que revisar qué necesito yo, qué quiero yo, cómo es para mí, y entonces ahí entra lo de ser amable contigo. Date esa generosidad, esa paciencia, esa amabilidad en los tiempos de pena, en los tiempos de duelo que necesitamos. Y por supuesto, pues cuando tú no seas el doliente y estés acompañando a alguien en el duelo, es decir, vayas con alguien junto a su duelo, también sea amable con los demás, es decir, permitirles que puedan tener la paciencia y la amabilidad que necesiten con ellos para enfrentar ese duelo. No temas volverte loco. Hay muchas veces que los duelos son tan duros, tan fuertes o juntos o al mismo tiempo tenemos varios que pareciera que si en cualquier momento yo me puedo volver loco. Y los duelos, si nos lo permitimos, si nos abrimos a ellos, si vamos tomando nota, como yo decía, de todos los síntomas que voy a tener en el duelo y si me doy tiempo, en fin, si voy tomando en cuenta todo lo que estamos diciendo, seguro que no te vas a volver loco, pero sí vas a avanzar y sí vas a abrir, te vas a ir abriendo a sanar esa herida. Entonces, no temer volverme loco también quiere decir a veces que no solo hay que medicarse, por ejemplo, ¿no? Hay personas que solamente creen que el duelo se pasa, está bien, yo no niego ni
ni mucho menos que no haya necesidad de a veces tener que tomar algún medicamento para estar un poco más tranquilo o porque así lo requiero, pero saber que no me voy a volver loco si paso mi duelo abierta al dolor, que sí me lo puedo permitir y que si lo abrazo, entonces voy a salir de esta situación, de este duelo. Cuidar mi salud. Justamente en los duelos, como decíamos, que también conlleva síntomas del cuerpo, mentales, emocionales, es decir, de toda mi persona, tengo que cuidar mi salud. Y no solo mi salud física, mi salud mental y mi salud emocional, como abrazando mi dolor, abrazando mi duelo y permitiéndomelo y sabiendo qué pasa en cada momento del duelo, ¿sí? Hoy nada más es una introducción, pero podemos en el transcurso de lo que hago, en los talleres que yo hago, en el transcurso del taller, vamos desmenuzando cada una de las etapas y cada uno de los temas que nos pueden ir sucediendo para poderlo abrazar mejor y que entonces podamos cuidarnos en el duelo. Porque más que nadie más que yo misma me va a poder cuidar en mi duelo. Nadie más que yo misma va a saber qué necesito para mi duelo. Y si yo estoy acompañando a alguien o voy al lado de alguien en duelo, sabiendo todo esto, puedo permitirle que haga su duelo de la manera más personal, más única y sobre todo que pueda cuidarse y que pueda hacer todo lo que esa persona necesita. Y por supuesto, confiando en nosotros y en nuestros recursos. Confiar en mí y en mis recursos quiere decir que tengo internamente todas las capacidades para salir de cualquier situación. Aquí entraría el tema de la resiliencia, que quiere decir que es la capacidad para enfrentar cualquier adversidad y salir de ella porque tenemos recursos. Y esos recursos ahí justamente los vamos a empezar a probar, los vamos a empezar a desarrollar en el duelo, porque hay algunos recursos que nunca hemos necesitado, entonces pareciera que no los tenemos. Pero por eso yo les digo, a ver, confía en ti. Los recursos que tú estás necesitando ahorita para superar esta parte de sentir que te vuelves loco, esta tristeza profunda o estos síntomas que parecen depresión, todo esto, para todo eso sí tenemos recursos, pero tenemos que irlos, primero que nada, abriendo nuestro corazón al dolor para poderlos mirar y para poder ver que están ahí y que siempre han estado y que van a salir a trabajar por nosotros, pero confiando. Y les repito, cuando estamos acompañando a alguien, cuando estamos cerca de alguien que está en duelo, también tenemos que confiar en sus propios recursos. A veces nos entra un poco como de ansiedad por hacer algo más por el otro. ¿Y qué más puedo hacer por el otro? Primero que nada, confiar en que el otro también tiene recursos y que el otro también va a poder desarrollarlos y sacarlos cuando esté en duelo. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista esta parte de confiar en nosotros y en nuestros recursos, así como permitirle al otro que confiar en los recursos del otro y permitirle al otro que pueda utilizarlos en el duelo. Entonces, permitirnos estar en duelo es lo más importante para poder avanzar en él y para poder caminar con él y para poder mirar nuestras pérdidas de cerca, ¿sí? Yo sé que es un tema que no a toda la gente le gusta, no a toda la gente le gusta hablar de lo triste, de lo difícil, de las pérdidas, pero justamente es parte del contraste que tenemos con la vida desde el día en que nacimos. Es decir, desde el día en que nacimos empezamos a tener pérdidas, ¿sí? Lo primero que perdimos pues fue el vientre de nuestra madre, calientito, a gusto, y de ahí en adelante vamos a estar teniendo pérdidas. Mas no quiere decir que vamos a vivir eternamente en la tristeza o en la depresión. Más bien quiere decir que tenemos que ir aprendiendo que las pérdidas se van a dar naturalmente y por ser seres humanos, por ser personas, porque tenemos lo que se llama la condición humana, que es ser mortales, ser transitorios, participar del cambio, de las leyes del cambio. Entonces, darnos cuenta que los duelos y las pérdidas van a estar en nuestra vida todo el tiempo, no es para que nos sintamos, digamos, nos entre miedo o nos asustemos o entonces estemos pesimistas todo el tiempo. Es para que podamos mirarlas de cerca, de frente y ir caminando con cada una de ellas como vaya surgiendo. De tal manera que entonces sepamos que son parte natural de la vida, nada más que
las tenemos que ir mirando con eso, con más naturalidad, ¿sí? Y que ahorita justamente la vida nos ha puesto a todos a prueba con esto de lo impermanente y permanente, lo transitorio, los cambios y lo mortal. Con todas estas características de la condición humana, justamente son con las que nos están poniendo ahorita en contacto a través de esta situación. Entonces, ¿qué mejor momento que aprender a permitirnos estar en duelo para poder avanzar y para poder resurgir con el corazón mejor? Por eso dice esta frase: de las cosas más bonitas que conozco, una de ellas es la sonrisa de una persona y la otra, las lágrimas de alguien que desea comenzar de nuevo. Es decir, cada vez que tenemos una pérdida y elaborar un duelo es hacer este recorrido del camino del duelo en todos los sentidos, decíamos, abarcando todas las áreas de mi persona. Entonces, haciendo este camino del duelo, voy a poder comenzar de nuevo. Los duelos siempre o casi siempre los vemos como, uy, de aquí a que acabe, no, es que no voy a poder salir de aquí. Los duelos sanos, los duelos cuando los miramos de frente, los abrazamos y miramos que ahí estamos para ir caminando poco a poco en ellos con diferentes momentos, entonces nos vamos a dar cuenta que siempre, pero siempre son temporales. Los duelos tienen un final, ¿sí? No se quedan ahí, no se quedan ahí si son duelos sanos, ¿sí? Siempre podemos volver a comenzar. Entonces, decimos que el camino de las lágrimas es aprender a enfrentarnos con las pérdidas, pero desde un lugar diferente. Es decir, dándonos cuenta que tenemos los recursos para salir adelante, dándonos cuenta que son parte natural de la vida, que no podemos evitarlas, que hay unas pérdidas necesarias y hay otras que pues no esperábamos como parte de nuestra propia vida, pero que ahí están. Entonces, que solamente enfrentándolas, mirándolas y permitiéndonoslas, elaborando un duelo, es la manera en que vamos a poder resurgir a nuevos comienzos, a nuevos avances, a poder incluso mirar si es necesario aprendizajes, pero que solo se dan abrazando cada momento de mi duelo y cada momento de mis pérdidas. ¿Y dónde vamos a comenzar? Pues de donde estemos y con lo que, primero desde donde estamos, es decir, ahorita, en este momento, qué tengo, con qué cuento y qué, primero que nada, a lo mejor haciendo el recuento de mis pérdidas para ver qué duelos necesito trabajar, qué duelos necesito elaborar, dónde estamos hoy. Y luego ¿y por qué pongo y con lo que no tenemos? Porque con lo que ya dejamos atrás ya no hay nada que hacer. El duelo se elabora a partir de lo que ya no hay, de lo que se dejó atrás. Y con eso es con lo que vamos a elaborar el duelo, precisamente para empezar a construir algo diferente, algo nuevo, algo que no necesariamente es... las personas a veces esperamos que después del duelo regresemos a lo de antes. Y ningún duelo, ninguno nos va a dejar en el mismo lugar ni nos va a regresar. Siempre va a ser para un nuevo lugar, diferente. A veces es mejor, a veces es uno que no me esperaba, pero siempre es otro. Nunca vamos a regresar al mismo punto. Y eso es parte de lo que nos está sucediendo con esta situación que estamos viviendo, de aprender a que hay que ir revisando que lo que ya se quedó ahí, ahí se quedó, ¿sí? Es decir, que lo que ya está atrás, aunque fue muy bueno y aunque haya sido increíble, idéntico, ya no vamos a regresar ahí. Entonces, por lo tanto, hay que elaborar duelos y hay que elaborar este camino para poder resurgir, volver a construir, volver a encontrarle sentido a la vida y a las situaciones después de lo perdido y después de lo vivido. Y eso es lo que hace la elaboración de un duelo. Después de que ya pudimos mirar y atravesar todos los pasos y todas las etapas de mi duelo, llego entonces al punto final, que generalmente se llama aceptación, pero que también se llama recolocación, que quiere decir encuentro nuevos significados, encuentro nuevo sentido a mi vida y a mis situaciones con todo lo que ya elaboré en mis duelos.
el punto final sería que yo vuelva a tener una vida con sentido de acuerdo a lo que fui perdiendo en el camino. Y que esos nuevos sentidos o ese nuevo sentido de mi existencia, de mi vida, lo encuentre justamente a través de haber elaborado mis duelos y entonces puedo seguir adelante sin lo perdido. Y volver a encontrar, pues sí, como yo les digo a veces, cuando empezamos el duelo, empezamos en un túnel muy oscuro, donde no vemos nada, donde no sabemos ni para dónde caminar, pero es que si lo vamos caminando, al final de ese túnel, que es todo el proceso de duelo y son todas las etapas, al final vamos a ver que hay una luz otra vez, que hay luz y salimos a la luz y vemos un nuevo paisaje que nos va a regalar otras cosas, pues diferentes a las que teníamos cuando empezamos el duelo, pero va a volver a haber luz, va a volver a haber otro nuevo paisaje. Y de eso se trata entonces, de recorrer el camino de las lágrimas, de recorrer el camino del duelo, desde el primer paso, que es reconocer nuestras pérdidas para reconocer los duelos y poder elaborar este camino, transitar el duelo hasta llegar de nuevo a la paz, a la paz del corazón, a la paz y a la aceptación de lo que ya no hay, de lo que ya no tenemos, pero que podemos mirar lo nuevo, lo que vamos a construir, lo que vamos a ver ahora en paz, con otra vez nuestro corazón ahí puesto. Entonces, digamos que este sería como lo que correspondería a elaborar los duelos, abrazarlos, a estar con ellos en nuestras pérdidas y que pues tomemos en cuenta que la condición humana hace que de todas maneras, todas las personas y todos los seres humanos necesitemos atravesarlas en algún momento. Y bueno, les voy a leer un cuento que se llama El cuento de los recuerdos, que me gusta para cerrar esta charla de hoy, que dice: recuerdos. Uno puede evocar fácilmente a quienes ha perdido o lo que perdió y relacionarlo con los sucesos más inocentes. El aroma de cierta comida hecha en casa, un lugar, un perfume, una palabra. Esos momentos llegan directamente al sitio de nuestro corazón que hemos reservado especial y secretamente para aquellos recuerdos que colocamos allí, mucho antes de su muerte o de su pérdida, y que allí continúan viviendo. Son momentos que nos hacen afirmar que desearíamos tener un ayer más. Declaramos que cambiaríamos algunas mañanas por un ayer junto a quienes ahora recordamos o lo que añoramos. Un padre o una madre o ambos. Un hijo o una hija. Nuestros cónyuges, un hermano o hermana. Amigos o amigas queridas. Un trabajo, un espacio, mi casa y todos y cada uno de los que crearon un lugar en nuestro corazón y allí permanecen eternamente. Y mientras recordamos de una manera íntima y cuidadosa, cada uno abre su libro del recuerdo personal. Pasamos las hojas con las imágenes y las palabras. Volvemos a sentir su presencia y a la vez su ausencia. Y como una extraña paradoja, al tiempo que sentimos nuestro corazón quebrado por su ausencia, nos sentimos más fuertes, porque ellos y los recuerdos de lo que perdimos siguen a nuestro lado. Un viejo sabio declaró: no existe nada tan eterno en todo el mundo como un corazón roto. Y esa imagen me hace pensar acerca de una profunda verdad de nuestras vidas, en nuestra memoria. Cada uno de nosotros carga piezas rotas junto con partes completas. Porque los recuerdos y las experiencias acumuladas a lo largo de nuestra vida no se pueden dejar atrás, ni pueden ser olvidadas ni desaparecidas. Tus alegrías, tus victorias, tus sonrisas, tus sueños hechos realidad y las partes rotas, las tristezas, el dolor, las decepciones. Porque las piezas son parte de quienes somos. Ellas van donde nosotros vamos. Cuando la vida nos enfrenta a la pérdida, al dolor, a la muerte o a otras dificultades, lo que diferencia a quienes pueden seguir adelante y a aquellos que no lo logran es tener el equilibrio entre las partes y lo entero de nuestro espíritu.
Es verdad que mientras algunos nos agobiamos tanto con el dolor, hasta el punto de permanecer inmovilizados en el pasado, con las partes rotas de nuestra vida, otros se mueven más rápidamente, provocan una amnesia intencional para dejar atrás el dolor. Lo más sabio es poner todas las partes de nuestra vida dentro de nuestro corazón para así llevarlas a nuestro viaje personal. El mundo y la vida nos golpean a todos, pero después muchos se fortalecen en las partes lastimadas. Estamos completos y estamos incompletos. Estamos completos por lo que no tenemos. Solo así podremos avanzar y transformar el dolor en algo positivo, guardándolo entero junto con las partes rotas, porque cada una tiene su lugar en el arca del corazón de la vida. No existe nada tan entero en todo el mundo como un corazón roto, y tarde o temprano cada uno de nosotros lo comprenderá. Y bueno, pues después de este cuento, escuchemos. No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino, el amor, y es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas a intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola, porque yo te quiero. Y bueno, pues con esto, con este poema, terminamos. No sé si quieran abrir a las preguntas o qué quieras que hagamos, Rosalía. Pues sí, Teresita, si alguien quiere participar, comentar o hacer una reflexión con respecto a lo que acabamos de escuchar, ahorita es el momento. Noemí, Gracias. Adelante, Noemí. Buenos días, antes que todo a todas. Bueno, algo me llamó mucho la atención y hablaba de un duelo sano. Quiero entender, pero prefiero que me lo confirme usted, que esto se refiere a precisamente no caer en un estado de depresión, pero ¿cómo es que uno es capaz de hacer esa diferencia entre un duelo sano y cuando ya estás cayendo en una depresión profunda? A mí me gustaría como entender más esa parte. Ok, Noemí. Mira, un duelo sano quiere decir justamente permitirte transitar cada una de las etapas. Y sí, hay una etapa que se llama la tristeza profunda, que se parece mucho a la depresión, y que ahí vas a estar un rato.
el tema de saber cuándo no es un duelo sano, una tiene que ver con el tiempo de duración, pero de acuerdo a tu propio duelo. Es decir, lo normal, lo que marca como normal, como natural la tanatología, casi siempre dicen que es entre año y medio, 2 años, pero a veces hay que revisar si tú en tu propio duelo es suficiente o necesitas más tiempo. Pero para determinar sobre todo si es un duelo patológico o un duelo no sano, es porque lo has admitido en la negación total. Después de 2, 3 años, 5, por ejemplo, sigue el cuarto de la persona puesto tal cual, porque, por ejemplo, no han borrado los mensajes del teléfono después de 6 años. Este tipo de cosas, digo, son ejemplos muy extremos, pero que pueden darte idea de lo que es un duelo no sano. Ahora, ¿cómo saber que no estoy en la depresión profunda? Mucho tiene que ver con el tiempo, pero también tiene que ver, te decía yo, con el vínculo y con la forma de morir, por ejemplo, si es de muerte, con la forma de separación, si fue un divorcio, ¿sí? Entonces, a veces es como más personal revisarlo, digámoslo, lo tendrías que revisar más personalmente con base en estos factores, en dónde estás, digo, si eres tú, ¿no? Por ejemplo. Y ya con eso ir determinando. A veces lo que puede entorpecer el duelo, pues es la forma de iniciarlo, ¿no? Por ejemplo, no permitir a las personas participar como está a veces sucediendo ahorita, no permitirles a las personas participar en los rituales funerarios o digamos, con medicamentos 3 años, porque así, todo esto que son testimonios de mis pacientes o experiencias, los que te estoy diciendo son ejemplos de mis testimonios de pacientes y de experiencias. Entonces, pasarte 3 años con pastillas y luego de repente, pues te das cuenta que no elaboraste el duelo, que solamente estabas ahí como tapándolo, ¿no? Entonces, todos estos factores te pueden decir si estás en una depresión o no, pero básicamente es revisándolo con un profesional o revisándolo en este caso con una tanatóloga, un tanatólogo, para saber si lo estás elaborando, digamos, sanamente, ¿no? Pero básicamente un duelo sano es permitirse los síntomas del duelo, llorarle, hablarlo, vivir pues los acontecimientos, en fin. Y todo esto sí digamos, yo lo trabajo muy a detalle en el taller que tenemos precisamente ya próximamente. Ahí hablamos detalle a detalle de cada paso del duelo y de cada síntoma, digamos, y de cómo ir construyendo un duelo sano. Pero básicamente es eso, Noemí. ¿Sí? Okay. Me queda claro. Muchas gracias. De nada, Noemí. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere compartir, hablar, preguntar? ¿Están bien? Hola Tere, buenas tardes ya, saludos a todas. Habla Esbeidi. Perfecto. Dime, Esbeidi. Pues bueno, yo simplemente agradecerte la charla, realmente estuvo bastante buena. Yo creo que ahorita es un tema que pues sí todos de alguna manera pues tenemos que trabajar, ya sea que tengamos pérdidas pues más grandes o pequeñas, pero pues siempre un cambio pues de estructuras, de, como decías, a lo mejor de rutina, pues hace ahí cuestiones, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la charla. En lo personal, pues me pareció muy interesante. Me llevo muchas cosas y pues a trabajar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Esbeidi. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. ¿Gaby? Ah, no, Vero. Yo tengo una duda. Lo que pasa que, pues, mi mamá tiene 6 días que falleció y es muy difícil para mí, ¿no? Porque, pues, obviamente toda la familia está, pues, con nosotros, pero mi reacción es como que el rechazo, como que no quiero que nadie se me acerque, como que estoy enojada, no sé cómo superar esto, no sé qué hacer, o sea, es muy reciente esto y
muy difícil para mí. Mira, Vero, yo creo que justo acabas de decirlo, es muy reciente. Entonces, digamos que yo te diría que todavía estás ni siquiera iniciando el duelo como tal, pues apenas estás en la primera parte, que es todo lo que es el shock, es decir, tú todavía estás como apenas, como dicen, que te caiga el 20, por eso digamos que tus emociones son bien válidas, el enojo, o como que no quieres que nadie se te acerque, digamos que estás en un periodo del duelo en el que estás bien, digamos, está bien las emociones que vienen, el estado en el que estás. Diría yo que todavía es muy, muy reciente para querer hablar de un duelo sano, digamos, o ya elaborar el duelo. Apenitas estás todavía, pues eso, como en palabras populares es, todavía no te acaba ni de caer bien el 20. Yo lo único que te diría es, permítete todo lo que venga. Si estás triste, lloras, si estás enojada, bueno, pues, y no quieres ver a nadie, hácelo saber. En el duelo es algo muy importante, es pedir lo que necesitamos, pedir lo que queremos. Es decir, necesito estar sola, necesito que ahorita no me hablen, o pedir lo que necesitamos, lo que queremos, porque a veces los demás tampoco nos van a adivinar. Entonces, pide lo que necesites, Vero. Si necesitas estar sola, pídelo. Si quieres hacer algo, decirles, a ver, yo quiero hacer esto. Yo quiero, no sé, quiero estar sola. Es decir, tratar de que ahorita estés muy en contacto contigo, escuchándote, mirándote y decía yo, abrazándote, diciendo, a ver, ¿qué necesito yo? A lo mejor ni yo me entiendo, pero entonces es nada más estar contigo, porque apenitas vas a empezar el proceso del duelo, digamos, no es que no estés en duelo, sino que por la etapa en la que estás tan reciente, tu cerebro, tu mente, tu corazón apenas están haciendo lo que se llama el alto. Entonces, es muy, muy natural lo que te pasa, ¿sí? No te sientas mal. Si la demás familia hace otras cosas, eso es muy importante. A veces los otros hacen cosas que, pues hacen otras cosas que yo no hago, que yo no haría. Pues nada más es estar atento a que yo no quiero eso, yo no lo haría así, yo no lo necesito así, y estar escuchándome, mirándome, abrazándome a mí, en cómo es mi duelo. Y ya un poquito más adelante, bueno, pues ver si necesito ayuda, pues entonces sí ya la busco, ¿no? El primer mes, básicamente el primer mes se llama el estado del duelo agudo, es decir, van a pasar muchas cosas que no entendemos y que ni siquiera es tan importante, ¿cómo les diré? En ese primer mes, recibir consejos, recibir que nos digan cosas que hacer no nos sirven de nada, ¿sí? Digamos, si quieren luego lo podríamos aclarar más en el taller esto, pero sí la parte donde el primer mes, yo entiendo que mucha gente nos dice, ya haz esto, ¿y por qué no haces lo otro? Y échale ganas, y quién sabe cuántas cosas. Entonces, el primer mes es no escuchar a nadie más que a mí mismo. ¿Qué necesito yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Sí, mi Vero? Sí, muchas gracias. Cuídate mucho, Vero. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Gracias, Vero. ¿Alguien más quiere cerrar? Sí, Noemí, otra vez. Adelante. Juro que di oportunidad a que alguien más levantara la mano. Pero como vi que nadie, dije, bueno, aprovecho. Me aprovecho yo. Sí. Tere, yo en mi caso, mi pareja tiene 16 días de fallecido. Él fallece tras una enfermedad crónica renal de una manera muy rápida porque ya estaba en hemodiálisis, entonces la hemodiálisis duró solamente un poquito más de un mes. Él no es el papá de mi hija. Mi hija, por situaciones de la vida o planes de Dios, que yo estoy segura que fue eso, no ha vivido todo este proceso conmigo y ella ahorita no está enterada de esta situación, porque al no ser su papá, pues no había esta relación tan fuerte, ¿no?
te digo, sí se puede dar en otros casos, pero en el específico de nosotros no había una relación tan cercana. No aceptaba ella muy bien el hecho de que él fuera mi pareja. Y yo no le he querido decir porque tengo miedo de que ella vea esa situación como que ganó la guerra, ¿no? Como, ay, bien, qué bueno que ya se murió y nos dejó solas, ¿no? Entonces, mi pregunta muy específica de esto es, ¿tú cómo me recomiendas que ahora que regrese mi hija conmigo, pueda yo abordar el tema de manera precisamente que sensibilizarla ante que perdimos una vida humana, no una guerra? Y todavía estoy peleándome mucho con eso en mi cabeza. Entonces, tú como experta, ¿qué me recomiendas? Mira, ¿qué edad tiene tu hija? 11 años. Ok, todavía está chiquita, digamos, todavía es una niña, ¿no? Sí. Te voy a dar una respuesta muy sencilla y si quieres después podemos seguir platicando aparte, digamos, pero de entrada sería, nunca hay que ocultar la muerte de nadie a nadie, ni siquiera a una niña, ni siquiera aunque sea chiquita. Es decir, lo primero que habría que hacer, sí, si es necesario decírselo, y simplemente hablarle desde tu corazón, desde tus sentimientos, no por él, sino por ti. Es decir, a mí me duele, yo estoy muy dolida, estoy muy triste porque pasó esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, porque ya se murió, ¿no? Sí, pero háblale más bien de tu dolor, de tu tristeza, de tu corazón, de cómo estás tú con esto. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí, sí, Digo, sí. no sé si soy clara, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque lo importante no es que ella tenga el duelo por tu pareja, lo importante es que ella pueda mirarte y acompañarte a ti, ¿sí? De hecho, bueno, en este caso, pues no hay nada que hacer por tu pareja, es decir, la niña no tendría que hacer ya nada por tu pareja, sino entonces es más bien que ella pueda estar cerca de ti. Entonces háblale de ti, de cómo es para ti y cómo estás en el dolor. Si tú vas a hacer algún, llamémosle ritual o algo porque haces una misa, lo que sea, invítala, no la forces a nada, nada más invítala, ¿sí? Oye, va a haber esto, voy a hacer esto, y nada más. Ya si quieres platicamos, digo aparte porque, habría muchos más detalles, pero de entrada con esto te quedas tranquila, Noemí. Sí, 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 Tere, no era una parte que quizás no había yo considerado, ¿no? Precisamente hablar de mí y desde mí, ¿no? Claro. Entonces yo quería que hablarle a partir de ella, pero tienes toda la razón, o sea, no puede ser así, ¿no? Sí. Sí. Y como es niña, pues probablemente sus respuestas sean mucho más espontáneas que de un adulto, ¿sí? O sea, te va a decir cosas que no te esperas como muy abiertas. O sea, los niños son muy abiertos, muy francos, sobre todo con el tema de la muerte, por ejemplo, ¿no? Los niños sí dicen, ay, pues ya se murió. ¿Y qué? Pues ya no está. Y parecen insensibles. Hay todo, tenemos toda una charla de niños, pues, ¿no? Pero ahorita, como de entrada, sí tienes que darte cuenta que los niños son muy abiertos, muy francos, muy espontáneos y dicen las cosas como son, como van. Así es. Y no va a ser para herirme, porque así lo ven los niños, ¿sí? Incluso tienen menos tabúes con la muerte que nosotros. Casi te lo puedo apostar, ¿sí? Ok, muy bien, Tere. Gracias, Muchas Noemí. gracias. Hola. Pues tú dispón, Rosalía, si esperamos a alguien más, si alguien quiere contarnos algo más o cómo le fue con los globos o simplemente... Hola. Bueno. ¿Quién? Hola. ¿Dulce? Hola. Hola, Dulce. Hola, Tere. Bueno, yo es la segunda vez que escucho esta plática. Los saludo a todos. Quiero decirles que anteriormente tanto Tere como Rosa me vieron muy mal. Ahorita la verdad es que me siento muy bien, sí se puede. Permítanse sentir, porque realmente yo era de esas personas que no se permitía sentir, no se permitía siquiera que la vean derramar una lágrima, verla enojada, verla mal, simplemente no me permitía sentir ni que los demás me vieran. Permítanse sentir, abrácense, consiéntanse. Hubo una persona que
me dijo, esa persona que se fue, que ya no está en tu vida, pues, ¿qué hacías? La consentías, la querías, la procurabas, ¿no? Y tú la amabas, tú decías que la amabas, y lo mismo tienes que hacer contigo, te tienes que abrazar, te tienes que consentir, permitir todo eso. Y la verdad es que el ejercicio de los globos para mí fue el mejor, a lo mejor sencillo, pero fue el mejor porque de ahí sé que puede haber una bolsa llena de globos y la puedo inflar cuando yo quiera y sentirme bien y no poner tampoco mi felicidad en los globos, simplemente abrazarme, abrazar mi duelo. Sí se puede, no están solas, no estamos solas, muchas también me acompañaron en este proceso, muchas del grupo de Rosa Mística. Realmente permítanse sentir, de verdad es el consejo que yo les doy, permítanse sentir y sáquenlo, no permitan que nadie les diga qué tienen que hacer, que cuando ustedes lo único que quieren es vivir su duelo, ¿no? Ya que uno soltó, que ya hasta incluso uno se fastidia de sentirse así, entonces las críticas, todos los consejos son maravillosos y bienvenidos y uno ve la vida de diferente manera. Sí se puede, chicas, vivan su duelo, abrácense. Creo que no me siento al 100, pero sí siento ya que puedo por lo menos hablar de eso más abiertamente, ¿no? Anteriormente no podía yo ni hablar siquiera. Entonces sí se puede, chicas, y muchas gracias, Tere, de verdad. Vuelvo a reconstruir muchas cosas con esta plática. Muchas gracias a Rosa, que ha estado ahí al pendiente, y les deseo un buen día, les deseo que pasen ese duelo lo más pronto posible, porque realmente es cruel para uno mismo también empezarse a uno a denigrarse o a humillarse o a decirse cosas o a culparse, ¿no? Es cruel culparse de cosas que ya no tienen solución o que simplemente ya están en el pasado. Muchísimas gracias por esta pequeña, este pequeño espacio, y a los que escucharon la plática de Tere, de verdad esperemos que les haya aportado demasiado. A mí me aportó bastante, le agradezco mucho a Tere, de nuevo a Rosa, y que tengan un bonito día, chicas. Sí se puede, ánimo. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias. Pues si quieres ya cerramos, mi Rosalía. ¿Cómo ves? Si alguien más quiere hablar, parece que Araceli quería comentar y ya cerramos después de Araceli. Hola. Ok. Hola. ¿Araceli? Sí, soy Araceli. Además, adelante, digo. Pues primero que nada quiero agradecerles, es un espacio corto, pero muy productivo. Yo me quedé con mucho conocimiento. Te agradezco mucho que nos hayas compartido tu conocimiento. Pero por otro lado, quiero ver cuándo vas a dar taller, si nos puedes dar la información sobre los talleres. Mira, concretamente aquí está el taller que vamos a dar en Rosa, aquí está con Rosalía, aquí está la información, y si no, tú se las pasas, ¿verdad, mi Rosalía? Digo, aquí está el próximo, ¿ok? ¿Mitzi? Sí, hola, ¿me escuchan? Bueno. Soy Mitzi, yo soy la administradora, entonces las personas que gusten que les mande la información a su correo, por favor, déjenmelo aquí en el chat, y en cuanto acabe la plática, yo se los envío, pero la fecha de inicio va a ser el 4 de septiembre, y creo que, el 8 de septiembre, perdón. Creo que Tere ya les puso la diapositiva, pero las que quieran información, por favor déjenme su correo en el chat y yo les mandaré la información enseguida. Sí, Okay, muchas gracias. Aquí dice 8 sesiones de 2 horas y media cada una. ¿Cada cuándo es la sesión? Cada semana. Ok. Son prácticamente 2 meses. Sí, exacto. Son cada 2 mes. Sí, exacto. Son 2 meses, una cada semana. Perfecto.
Entonces me pongo en contacto con la persona. Sí, 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 exactamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, igualmente les mandé una encuesta por el chat. Si me hacen favor de responderla, se los agradecería infinitamente. Y también tenemos un grupo de WhatsApp donde pues apoyamos a las personas lo que necesiten, las escuchamos, si quieren hablar, apoyo. Entonces, si quieren formar parte del grupo, igual déjenme su teléfono y yo los agrego. Ok, Teresita. Pues yo agradezco infinitamente al universo que nos haya permitido estar juntas y compartiendo en este momento. Creo que es crucial para muchos y quiero manifestar, por ejemplo, para Dulce, que honestamente desde que la vi dije, esta es otra Dulce. Y bendito Dios que se dio la oportunidad porque el trabajo es de ella. Solamente hay que elegir y ella eligió estar mejor. Y yo invito a los demás a que hagan la diferencia. Solamente es elegir cómo quiero estar. Y aquí estamos nosotros. Tere tiene una amplia experiencia y el taller es muy inclusivo. El taller va a ser vía Zoom y Tere y yo y Mitzi estamos aquí para dar el apoyo que se requiera. Así que agradezco infinitamente. Se les manda la información y también se va a publicar en el Facebook. Y las que quieran participar del chat. Y también generalmente se manda algo de motivación, esa motivación sale del corazón realmente y créanme, así como les llega a ustedes y les cae en el dedo como anillo, a mí así mucha gente también me ha hecho partícipe de compartir cosas que llegan en el momento justo que uno lo necesita. Así que estamos abiertas a la posibilidad infinita y cómo puede mejorar esto. Abrámonos a que el universo nos respalde. Estamos aquí como Rosa Mística y bueno, cerramos esto del duelo, pero también les aviso que el sábado tenemos un curso de tarot vía Zoom, muy interesante también. La tarotista que da el curso es excelente y la información está en la página de Rosa Mística y también la estamos promocionando en el chat. Así que ábranse a la posibilidad y demos la oportunidad también de estar cada vez más porque es nuestra propia responsabilidad. Gracias, Teresita. No sé si quieras decir algo más. Pues muchas gracias, Rosalía. Gracias, Mitzi. Gracias a cada una de ustedes por abrirse a este espacio, que hoy es pequeñito, pero que en el taller pues vamos a tener mucho espacio para hablar más, para platicar y pues aquí estoy con todo mi corazón, muy feliz por estar en Rosa Mística y pues busquen la información para que nos veamos en el próximo taller. Muchas gracias, Rosalía. Gracias, Mitzi. Gracias. Muchas gracias, Dulce, por ahí también y a todas y cada una de las personas que estuvieron hoy con nosotros. Que tengan bonito día y buena semana y nos vemos en el taller. ¿Sí? Gracias, Rosalía. Gracias, Mitzi. Gracias a todas. Bye. Adiós. Bye, bye. Buen día. Bye, hasta luego. Cuídense. Bye. Hasta luego.